Hola estimados amigos de la institución educativa Joaquín de Caicedo y Cuero. Voy a explicarles a través de este video cómo construir una tabla de frecuencias con datos agrupados. Para ello utilizaremos los tres últimos dígitos de los 100 resultados de la Lotería del Valle jugados entre abril del 2017 y marzo de 2019. Vamos a usar la plantilla que usted ve en pantalla. Hay algunas funciones que ya están preelaboradas, pero si usted quiere saber cómo se construyen, pues hay un video donde se muestra el paso a paso. Por el momento empecemos la construcción de nuestra tabla de frecuencias con datos agrupados. Para construir esta tabla de frecuencias con datos agrupados vamos a usar el software Microsoft Excel en su versión 2016. Iniciemos en la celda correspondiente a la cantidad de datos. Vamos a contar cuántos datos hay. Ya sabemos que son 100 porque eso dice el enunciado, pero vamos a usar entonces una fórmula para que nos haga el trabajo. Nos situamos entonces en esa celda, ahí está titilando el cursor, escribimos igual y empezamos a escribir la palabra contar y nos sale este menú. Este menú tiene varias funciones y la que nos sirve a nosotros es la primera que dice contar, así que le damos doble clic ahí y nos pide que seleccionemos el rango de valores, así que vamos a nuestra tabla de datos, seleccionamos el primero, botón izquierdo del mouse, no se suelta, seleccionamos el resto de datos hasta llegar al final, soltamos el botón izquierdo del mouse y enter. Así que nos han contado 100 datos. Para averiguar el menor valor, nos ubicamos en la celda correspondiente, miremos que el mouse está titilando, escribimos igual. El menor valor se halla con la función min, M-I-N. Aparece primero en este menú, doble clic. Vamos a seleccionar todos los datos de nuevo, botón izquierdo del mouse en el primero, no suelto, arrastro hasta el final, suelto y enter. El menor valor de esa lista es el 002. Para el mayor valor también usamos una función, escribimos igual. La función que nos sirve se llama max. Aquí aparece de primero en este menú, doble clic, seleccionamos de nuevo todos los datos, botón izquierdo del mouse, presionamos, no lo vamos a soltar, llegamos al final, soltamos enter. El mayor valor en esta lista de datos es el 991. Ahora vamos a hallar el rango. En esta pestaña superior dice que el rango se halla restando el mayor valor al menor valor. Entonces, doble clic, el cursor está titilando, igual, seleccionamos el mayor valor y le restamos el menor valor y enter. El rango es de 989. Automáticamente se han llenado estas dos celdas correspondientes a la cantidad de intervalos y a la amplitud de cada intervalo, que es algo que les voy a explicar a continuación. Ahora vamos a llenar la columna correspondiente al número de intervalo. De acuerdo a estos datos deben ser 8, así que me ubico en la primera celda. Debajo del número de intervalo escribo el número 1, enter. En la siguiente escribo el número 2 y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a presionar el botón izquierdo del mouse para seleccionar las celdas donde aparecen el número 1 y 2. Suelto. Ahora me ubico en esta esquina hasta que aparezca una cruz negrita. Observe. Ahí está. Presiono el botón izquierdo del mouse. Arrastro hacia abajo sin soltarlo. Cuando llegue al final de la tabla, suelto el botón izquierdo del mouse y debe aparecerle los 8 intervalos. Voy a diligenciar entonces la columna correspondiente al límite inferior. Me ubico en esta celda correspondiente al primer intervalo de ese límite. Aquí escribo igual y selecciono de los datos que ya calculé antes el correspondiente al menor valor. Así que ubico en esta celda, botón izquierdo del mouse y enter. Luego el límite superior será de la siguiente manera. Me ubico en esa celda, escribo igual. Voy a seleccionar la celda correspondiente
al límite inferior y le voy a sumar la amplitud de intervalo, así que me ubico en esa celda, la selecciono y enter. Aquí está el límite superior. Ahora, para el siguiente intervalo me ubico en esa celda y hago lo siguiente: escribo igual, selecciono el límite superior del primer intervalo, botón izquierdo del mouse y le sumo 1, enter. Bueno, usted se preguntará cómo llenamos el resto de celdas de estas dos columnas y repetir el proceso de nuevo. Para ello me ubico en la primera celda del límite superior, voy a la barra de fórmulas y voy a bloquear esa celda correspondiente a la U11, así que inserto el símbolo de pesos antes de la letra U y después de la letra U, enter. Y ahora vamos a hacer lo siguiente: me ubico en esa celda correspondiente al primer intervalo del límite superior, la selecciono, busco en la parte inferior derecha de esa celda hasta que se vea esta cruz negrita, observela bien, presiono el botón izquierdo del mouse, no lo suelto, lo arrastro hasta el final de los intervalos, lo suelto. Luego voy a la segunda celda correspondiente al límite inferior, lo selecciono, parte inferior derecha de esa celda hasta que aparezca esta cruz, presiono el botón izquierdo del mouse, lo dejo presionado, arrastro hasta el final, lo suelto y listo. Hemos llenado las dos columnas correspondientes a los límites inferior y superior. Hagamos una pausa para explicar qué tenemos hasta el momento. Tenemos entonces que hemos dividido en 8 partes los 100 datos que teníamos al inicio de nuestro ejercicio. Cada una de esas partes se llama intervalo y cada intervalo tiene un límite inferior y un límite superior. Veamos ahora este número que aparece aquí en frecuencia del primer intervalo. Dice que es 11 y eso se explica de la siguiente manera: en los 100 datos que tenemos al inicio de nuestro ejercicio hay 11 números que están entre el 002 y el 126, y como esos son números del chance, entonces tenemos que hay 124 números en cada intervalo y que para el primer intervalo, entre esos 124 números que van del 002 al 126, hay 11 en esa lista de 100 números. Para averiguar cuántos números hay en los demás intervalos, hacemos lo siguiente: nos ubicamos en la casilla correspondiente a la frecuencia del primer intervalo, buscamos en la parte inferior derecha de esa celda hasta que aparezca esta crucecita, seleccionamos con el botón izquierdo del mouse, no lo soltamos, lo arrastramos hasta el octavo intervalo y lo soltamos. Y tenemos entonces la frecuencia para cada uno de estos intervalos. Recuerde, en cada intervalo hay 124 números. Por ejemplo, en el séptimo intervalo hay 124 números entre el 752 y el 876. Y esta tabla permite contar que entre esos dos números hay 16 datos entre los 100 números que nos dieron al inicio del ejercicio. Al observar las frecuencias, tenemos que el 19 es el valor más alto. Esto quiere decir que ha sido más frecuente en esos resultados de la lotería obtener números que terminan entre el 377 y el 501. Observemos este intervalo, el segundo. Su frecuencia es 15. Quiere decir que los números entre el 127 y el 251 han caído 15 veces entre esos últimos 100 sorteos. La menor frecuencia corresponde al tercer intervalo, dice 6. Quiere decir que entre los 124 números que hay entre el 252 y el 376, solamente hemos obtenido 6 resultados en los últimos 100 sorteos de esa lotería. Bueno, entonces, ¿cómo sabemos que nuestro ejercicio está bien
Hasta el momento vamos a ubicarnos en esta casilla amarilla de frecuencia y vamos a ir a la cinta de opciones hasta autosuma, damos clic ahí, él ha seleccionado automáticamente estos 8 valores, damos enter y su suma debe dar 100, que corresponden al total de los valores de nuestro ejercicio. Vamos a calcular la marca de clase, nos ubicamos en la celda correspondiente al primer intervalo, escribimos igual. La función que nos sirve para calcular la marca de clase es la función promedio. Empezamos a escribir prom, aquí está, aparece de primero, doble clic y vamos a seleccionar de la siguiente manera: el límite inferior con el botón izquierdo del mouse sostenido, vamos hasta el límite superior y soltamos enter. Ahora seleccionamos esa celda, parte inferior derecha de ella hasta que aparezca esta cruz, botón izquierdo del mouse, sostenemos, arrastramos, no soltamos sino hasta el final y listo. ¿Qué es la marca de clase? La marca de clase es el valor que está en medio entre el límite inferior y el límite superior. Es el valor promedio de cada uno de los intervalos. Vamos a diligenciar entonces la columna correspondiente a la frecuencia acumulada. Nos ubicamos en esa celda que corresponde al primer intervalo, escribimos igual y seleccionamos esa celda que corresponde a la frecuencia del primer intervalo y enter. Para la celda de la frecuencia acumulada correspondiente al segundo intervalo vamos a hacer lo siguiente: escribimos igual, seleccionamos la frecuencia acumulada anterior y le vamos a sumar la frecuencia correspondiente al segundo intervalo, selecciono, enter. Ahora nos ubicamos en esta celda, parte inferior derecha, hasta que aparezca esa crucecita, presionamos el botón izquierdo del mouse, arrastramos hasta el final y lo soltamos. Sabemos que tenemos bueno el ejercicio hasta el momento porque el número que obtenemos aquí, este 100, corresponde a la cantidad de datos. ¿Qué significa la frecuencia acumulada? Lo siguiente: el ejercicio empieza con una frecuencia de 11 para el primer intervalo. Luego, al sumar la casilla correspondiente a la segunda frecuencia, que es 15, 15 más 11 da 26, y si sumamos las tres primeras frecuencias obtenemos 32, si sumamos las 4 obtenemos 51 y así sucesivamente. Así que si sumamos todas estas frecuencias al final obtenemos 100. La columna correspondiente a la frecuencia relativa es fácil de diligenciar. Nos ubicamos en la primera celda del primer intervalo y vamos a escribir lo siguiente: igual, seleccionamos la frecuencia del primer intervalo, que es 11, y dividimos entre el total de la frecuencia, que es 100, enter, y tenemos 0,11. Bueno, para continuar vamos a hacer lo siguiente: nos ubicamos en esa celda correspondiente a la frecuencia relativa del primer intervalo, vamos a la barra de fórmulas y vamos a hacer lo siguiente: vamos a rodear esa U de signos pesos para bloquearla. Aquí está, pesos al inicio, pesos al final de la letra U, y enter. Nos ubicamos de nuevo en esa celda, parte inferior derecha, hasta que aparezca esta crucecita, botón izquierdo del mouse presionado, arrastramos hasta el final, hasta el octavo intervalo, soltamos. Luego vamos a la cinta de opciones y buscamos el estilo porcentual, lo seleccionamos y tenemos lo siguiente. Ahora tenemos en valores porcentuales las frecuencias que hemos obtenido en cada intervalo. Es decir, el tercer intervalo contiene el 6% de los datos de la tabla. El sexto intervalo tiene el 13% de los datos de la tabla. Si miramos esas frecuencias, esta correspondiente al 19% es del cuarto intervalo. Quiere decir que son los números entre el 377 y el 501
los que han tenido mayor frecuencia al salir en los resultados de la lotería. Diligenciar la columna de la frecuencia relativa es fácil. Nos ubicamos en la primera celda correspondiente al primer intervalo, escribimos igual, seleccionamos la primera frecuencia relativa, que es 11%, damos Enter. Para la segunda casilla haremos lo siguiente, escribimos igual, seleccionamos la anterior frecuencia relativa acumulada y le sumamos este valor que corresponde al segundo intervalo de la frecuencia relativa y Enter. Luego seleccionamos esta celda, parte inferior derecha, botón izquierdo del mouse sostenido, arrastramos y hemos terminado. El último número debe corresponder al 100%. Tengo un familiar que juega el chance con la Lotería del Valle con el número 345 y se queja de que nunca ha acertado. Vamos a buscar el 345 en qué intervalo está. El 345 está en el intervalo 3, porque ahí están los números comprendidos entre el 252 y el 376, y el 345 está entre ellos. Bien, tenemos que para ese intervalo hay una frecuencia de 6, del 6% según la frecuencia relativa. ¿Y eso qué quiere decir? Pues que los números que están comprendidos en ese intervalo entre 252 y 376 solamente han caído 6 veces en los últimos 100 sorteos. Tenemos otro número, el 412. Observemos en qué intervalo está. Está en el cuarto intervalo porque en él están comprendidos los números entre el 377 y el 501. Y de acuerdo a la frecuencia relativa, en los últimos 100 resultados de la Lotería del Valle ha habido una ocurrencia del 19% en los números comprendidos entre esos valores. Una tabla de frecuencias con datos agrupados nos ha permitido organizar la información en intervalos. De esta manera puedo observar cuáles de los datos son más representativos de acuerdo a la frecuencia relativa, y eso nos permite obtener una información más clara de la ocurrencia de estos datos.